La historia del continente africano después de la colonización se ha caracterizado por la inestabilidad política, crisis económicas y conflictos armados. Una razón de estos problemas fueron las fronteras impuestas de forma arbitraria por los europeos, haciendo que miles de etnias tuvieran que convivir bajo un mismo estado de la noche a la mañana, lo cual fue un problema, teniendo en cuenta que muchas de estas sociedades aún seguían viviendo bajo un sistema tribal. Esta situación, junto con la llegada del nacionalismo y demás ideas importadas de Europa, terminaron creando el panorama perfecto para la formación de estados, uniones y federaciones, todo en un intento de formar estados africanos más cohesionados. Tras la disolución del África Occidental francesa y su contraparte ecuatorial, miles de etnias y naciones surgieron para decidir su destino. Para aquellos años el panafricanismo estaba en su auge, aún más en una región como el desierto de Sahara, una zona mucho más homogénea cultural y étnicamente hablando que otras regiones africanas. Bajo este paraguas surgió el proyecto de la Federación de Malí, país que buscaba agrupar a todos los territorios que alguna vez formaron parte de la África Occidental francesa. En un principio la federación estaba formada por Senegal, la propia Malí, la actual Burkina Faso y Benín. Dichos países redactaron la carta que daría comienzo a la federación en la conferencia de Bamako, conferencia auspiciada por el político de Malí, Gabriel Darboussier. En una asamblea celebrada el 17 de enero de 1959 la federación fue aprobada unánimemente por los 44 delegados de los 4 estados. Posteriormente, el 21 de enero del mismo año, Senegal y Malí adoptaron la constitución del nuevo estado, uniéndose oficialmente bajo la misma bandera. Aquí ocurriría el primer tropiezo para la joven federación, ya que Benín y Burkina Faso se retiraron a última hora, nunca uniéndose de facto a la federación. Aunque esto se debió a ciertos desacuerdos políticos, se sabe ampliamente que Francia disuadió a los líderes de ambos países para que, en vez de unirse a la federación, se unieran al Consejo de la Entente, una organización de cooperación entre los países africanos. Casualmente, este consejo estaba liderado por Francia. De esta forma Senegal y Malí fueron los únicos estados constituyentes en formar parte de la federación. Para el 15 de mayo de 1959 Francia reconoció oficialmente a la federación dentro de la Mancomunidad francesa, tras haberle otorgado la independencia el 4 de abril del mismo año. A pesar de que la federación había conseguido abrirse camino para un futuro mejor, los problemas empezaron en verano de 1960, cuando las discusiones sobre el cómo elegir a un presidente y demás nombramientos políticos empezaron a generar tensiones. Además, los ineficientes canales de comunicación de la época no ayudaron. Estas tensiones llevaron a que el coronel Soumaré, jefe de las Fuerzas Armadas, movilizara las unidades del ejército maliense para asegurar las próximas elecciones, bajo órdenes de Modibo Keïta. Para el 18 de agosto los senegaleses temían que los malienses dieran un golpe de estado, mientras que los malienses temían una separación unilateral por parte de Senegal. El último error que acabaría con la federación fue la formación de un consejo extraordinario de ministros, donde solo había un senegalés, votaron a favor de formar un estado de emergencia. Tras esto, los líderes senegaleses, apoyados por el ejército de dicho país, arrestaron a Soumaré y se movilizaron a la frontera, declarando su independencia el 20 de agosto de 1960. Por otro lado, Malí declararía su independencia el 22 de septiembre del mismo año queriendo evitar una guerra y un desastre político mayor. De haberse preservado, la Federación de Malí tendría un área de 181,72,84 de kilómetros cuadrados, una población de 1.591.000 personas y acceso a recursos tales como el hierro, circonio, uranio, oro, petróleo y gas natural. Desde su independencia, Gambia y Senegal han estado fuertemente relacionados a nivel económico, político y social. Estas similitudes, junto con el hecho de que las fronteras entre ambos estados fuesen directamente ridículas, ha dado como resultado un deseo unionista entre ambos países. Después de varios intentos, la ansiada unión finalmente cobraría vida el 1 de febrero de 1982. La unificación se llevó a cabo con el objetivo de asegurar la seguridad de ambos países y sus intereses.
El 30 de julio de 1981 se llevó a cabo un intento de golpe de Estado por parte de la izquierda en Gambia contra el presidente Dawda Jawara, debido a los problemas sociales latentes en el país. El propio Jawara pidió a Senegal que interviniera, cosa que hicieron, acabando con la insurrección en una semana. Sin embargo, desde antes del intento de golpe de Estado, Senegal temía que el disturbio en su vecino pudiera desestabilizar al propio Senegal, sobre todo en la región de Casamance, famoso por su separatismo. Esta nueva realidad donde la seguridad interna de ambos países era un pilar importante para el desarrollo y estabilidad de ambos estados. Se empezó a promover la unificación entre los dos países, todo fundamentado en la ideología de Léopold Sédar Senghor, primer presidente de Senegal. Sédar alegaba que el proceso de unificación entre los países africanos podía darse de forma orgánica, basado en las costumbres en común que tenían, a lo que él llamaba la negritud. A pesar del éxito inicial, había un problema que le costaría caro a la federación en un futuro. Este problema era que la unión se había llevado a cabo por parte de las élites y gobiernos de cada país. Por otro lado, la ciudadanía en general no estaba interesada en la unificación de los dos estados. Tan pronto como las amenazas internas se fueron dispersando, los gambianos empezaron a temer por su soberanía, identidad y poder. Por otro lado, algunos senegaleses veían innecesario formar una unión con un país tan pequeño e insignificante según ellos. Otros argumentaban que la unión no era equitativa ya que Gambia ganaba mucho más al unirse a Senegal que lo que Senegal ganaba al colaborar con Gambia. A pesar de estos problemas iniciales, ambos gobiernos siguieron con sus planes de integración total entre ambos estados. A pesar de esto, el gobierno gambiano también empezó a desconfiar de sus homólogos senegaleses. Esta desconfianza hizo que el proceso de integración se detuviera. Después de muchas reuniones sin resultados fructíferos, el presidente senegalés, Abdou Diouf, decidió que lo mejor era que la confederación se disolviera oficialmente, haciendo esto un hecho el 23 de agosto de 1989. La separación fue pacífica y ambos países mantienen relaciones amistosas hasta nuestros días. A pesar de solo durar 7 años, Senegambia es considerada la federación africana más exitosa de la historia, al mismo tiempo que dejaba claro por qué los intentos unionistas entre los países africanos fracasaron. Este estado surgió de la unión de 4 excolonias francesas, las actuales Burkina Faso, Benín, Níger y Costa de Marfil. Y ya, esto es literalmente todo lo que se sabe, ni siquiera se sabe exactamente en qué año se fundó, teniendo un estimado de entre 1958 y 1959, disolviéndose en mayo de ese año. La única razón por la que se disolvió fue por una serie de supuestas inconveniencias a la hora de ponerse de acuerdo sobre temas aduaneros. Por esto se optó por disolver la Unión para dar paso al Consejo de la Entente, una organización supranacional para la cooperación económica entre sus miembros. No tenemos capital, políticos, constitución ni nada de nada, pasando como la unión más efímera y misteriosa de África, solo sabemos que alguna vez existió. Esta es la única unión de la lista que surgió por presiones externas y no por los deseos de los africanos. La Federación de Rodesia y Nyasalandia fue un intento británico de promover el desarrollo económico de la región al simplificar la administración y reforzar las dinámicas económicas entre los territorios que la formaban. De paso, querían que la federación diluyera los deseos independentistas, formándose el 1 de agosto de 1953. Debido a la corrupción, a los problemas raciales, falta de inversión en infraestructura y las presiones británicas trajeron como resultado que la federación se desintegrara 10 años más tarde tras fracasar en sus propósitos, el 31 de diciembre en 1963. En la actualidad, sus territorios corresponden a los de Zambia, Zimbabue y Malawi. Un factor importante para la disolución, además de las externas, fueron las tensiones entre la minoría blanca y la mayoría negra. Estos choques fueron sobre todo en el sur de la federación, en la actual Zimbabue, lo que precipitó la caída del gobierno. De hecho, tras la independencia, Zimbabue fue tomada por la élite blanca la cual aplicó un modelo racista parecido al sudafricano.
Este gobierno fue conocido como Rhodesia y duró hasta 1979. Debido a su corta existencia no hay mucho que decir sobre esta federación, resaltando sobre todo por ser la única unión africana nacida de presiones externas y que buscaba mantener a una minoría blanca pro-británica en el poder. De esta forma, todos los intentos de reforzar los lazos culturales y políticos entre los países africanos fracasaron, pasando como un registro más de la complicada historia del continente.